El telegrama Zimmermann es uno de los acontecimientos más fascinantes en la historia diplomática, no solamente de México, sino en general del mundo. Es un caso que se ha hecho muy famoso. El caso reunía los ingredientes de una auténtica historia de espionaje que ponía a México en el ojo del huracán, en medio de la Primera Guerra Mundial. En enero de 1917, agentes británicos interceptaron y descifraron un telegrama enviado por el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, al ministro alemán en México. El mensaje pedía proponer al entonces presidente Venustiano Carranza unirse a la causa alemana y declararle la guerra a Estados Unidos. A cambio, el país recuperaría el territorio de Nuevo México, Arizona y Texas, que había perdido en 1848. Al conocer el mensaje, los ingleses vieron la oportunidad de convencer a Estados Unidos de unirse a la guerra contra Alemania. Era una papa caliente, inmediatamente se la comunicaron al gobierno de Estados Unidos, que también se sorprendió. Estaban ambos escandalizados y pensaban que no podían permitirlo, pero el problema es que no lo podían hacer público porque los alemanes no sabían que los ingleses habían descifrado sus códigos secretos. Ante la gravedad del asunto, el gobierno americano decidió publicarlo en los diarios, provocando así un gran escándalo en la sociedad norteamericana, en México y en el mundo. Así lo confirman, por ejemplo, las cartas y documentos que los representantes diplomáticos de México en países como Francia e Inglaterra reportaron al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Cándido Aguilar. Esa correspondencia, que actualmente resguarda el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muestra la tensión que el asunto provocó en las potencias involucradas. En México, la noticia, publicada de manera oportuna por El Universal, fue como una bomba de tiempo. Mientras los alemanes buscaban respuesta, el vecino del norte exigía al gobierno mexicano que declarara sus intenciones. Carranza convocó a una reunión de ministros en donde estuvieron analizando los pros y los contras. Parece que en esa reunión quien más se opuso a aceptarlo fue Álvaro Obregón, que era el secretario de Guerra, porque él decía, es que es una locura lanzarnos a una guerra con Estados Unidos. Sabía que tenía todas las de perder. Dos, porque sabía que Alemania no iba a poder cumplir con el pacto. No había cómo le diera una gran ayuda militar a México si apenas se bastaba a sí misma para enfrentar a sus rivales. Al final, México declinó la ambiciosa oferta, pero la suerte estaba echada. Estados Unidos dejaba de ser neutral y declararía la guerra a Alemania. Y aunque el país fue uno de los principales protagonistas de ese episodio decisivo, los archivos históricos no cuentan con una copia del documento original, y son contadas las referencias que se tienen de él. Es un telegrama sumamente famoso, todo el mundo ha oído de él, se ha podido localizar, se han escrito muchas historias sobre lo que pudo haber sido si no se hubiera sabido, y ha sido difícil encontrar el telegrama original que llega a nuestro país porque llega a la embajada alemana a través de la Western Union. Muchas veces han preguntado si llegó aquí, que era la central telegráfica en 1917, y la respuesta es no. Aquí en el museo lo que ustedes pueden encontrar no es el telegrama propiamente, sino es el aviso que da el periódico El Universal el 1 de marzo de 1917 sobre el escándalo que se está llevando a cabo en Estados Unidos al saber el contenido de este telegrama. Sin embargo, en la página web de los Archivos Nacionales Británicos y Alemanes ya es posible conocer tanto el original del telegrama como sus copias, en su versión encriptada y descifrada. En Estados Unidos, incluso ha sido clasificado como uno de los 100 documentos fundamentales en la historia de ese país, al lado de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de 1787.